En este ejercicio tenemos un sólido que va de A a C con un punto intermedio B al que están conectados dos cables, el que va de B a E y el que va de B a D. Y para este ejercicio nos pide calcular precisamente la tensión que va por estos cables y además la reacción en el punto A. Si hacemos el diagrama del cuerpo libre y graficamos primero fuerzas externas y después graficamos las fuerzas de las reacciones o de los apoyos, tenemos que en el punto A tenemos una reacción que tenemos que describirla en sus tres componentes. En este caso, como estamos en tres dimensiones, pues tendremos a su y, a su x y a su z. Además, tenemos las tensiones debidas a los cables que las calculamos de la misma forma. Las tensiones debidas a los cables, que si os acordáis en los ejercicios que vimos en estática 1, las podríamos decir que el cable, si lo cortamos, ¿vale? Hacíamos un corte, pues tendríamos una tensión por aquí y otra por aquí. Por lo tanto, este enlace, este cable lo podríamos poner pues, como un enlace teniendo en cuenta la tensión. Si hacemos si seguimos igual que hemos hecho en los otros ejercicios, planteamos el número de incógnitas. En este caso, pues tenemos, si planteamos el número de incógnitas, tenemos en este caso 5 incógnitas, las debidas a las tensiones y las propias de la reacción a su x, a su y a su z. Y tenemos ecuaciones, pues si estamos en 3D tendremos 6 ecuaciones, ¿vale? Las de sumatorio de fuerza pues en las tres componentes, x, y z, y sumatorio de momentos pues también en x, y z, en torno a los ejes. Y en este caso vemos que si restamos el número de incógnitas al número de ecuaciones, lo que nos queda es menos 1, es decir, esto es menor que 0. Y por lo tanto estamos hablando de un mecanismo. Pero en este caso vemos que si nosotros aplicamos momentos respecto a este eje Y, no hay ninguna fuerza que ejerza momento. Entonces esta ecuación, digamos que ya la estamos utilizando como el sumatorio de momentos frente a este eje es 0, no hay ninguna fuerza que actúe, no hay ni acción ni reacción, pues podemos resolverlo como si fuera isoestático. No necesitamos ecuaciones adicionales. ¿Qué estrategia de resolución elegimos? Bueno, pues tendremos que buscar un punto en el que si aplicamos un eje en el que si aplicamos momento, un momento en ese punto, pues minimicemos las fuerzas que intervienen. Por ejemplo, si nosotros aplicamos un momento en el punto C, lo que tenemos es que las tensiones de los cables y dos de las reacciones de A ejercen momento sobre este punto C. Sin embargo, si nosotros nos vamos al punto A, tenemos que las únicas fuerzas que ejercen momento serían las tensiones de los cables y la fuerza externa P. Pero las reacciones, como están aplicadas precisamente en ese punto A, no ejercerían momentos. Por lo tanto, si aplicamos momentos en este punto, podremos ya tener una ecuación que relacione estas dos tensiones sin tener en cuenta la reacción en A. Si aplicamos momentos en este punto A, tendremos que el sumatorio de momentos en A, sabéis que tiene que ser igual a 0, y en este caso, como estamos en 3 dimensiones y no en 2, ya no nos vale hacer esto de fuerza por distancia y hablar de módulos, sino que ahora tendrá que ser el producto vectorial y ya el producto vectorial pues, nos dará una dirección. Si empezamos con esta componente, con la tensión de T sub E, pues tendremos el vector AB multiplicado por esta tensión BE nos dará el momento resultante en este punto A. Y esto de aquí lo podéis repasar si queréis en los primeros temas que veíamos concepto de momento, en el que se define el momento, si alguien no se acuerda. Por lo tanto, tenemos que AB
vectorialmente por TBE nos dará el momento que ejerce esta fuerza en este punto. Y esto también sabéis que lo podéis ver como TBE vectorialmente por BA. ¿Qué más? Pues tenemos esta de aquí, TBD, que lo mismo que antes, pues tendrá el mismo brazo, será A sub B. Vectorialmente por T sub B D. Y la última que nos queda es esta fuerza P, que en este caso, pues el brazo que tenemos será AC. AC multiplicado vectorialmente por este vector P nos tiene que dar el momento que P ejerce en el punto A. Más AC por P. Y todo esto igual a 0 para cumplir el equilibrio. Y ahora lo que tenemos que hacer es ir calculando cada uno de estos vectores para poder resolver esta ecuación. Empezando por el vector AB, que sería el que va de A a B, tendremos que es el punto B menos el punto A. ¿Quién es el punto B? ¿Cuáles son sus coordenadas? Pues sus coordenadas vemos que en Y mide 3, está colocado a 3 metros del origen de coordenadas y sin embargo no tiene coordenada en X ni en Z, por lo tanto será A3, 0 y el punto A, en este caso es origen de coordenadas, pues será 0, 0. Por lo tanto, el vector AB será 0, 3, 0 o lo que es lo mismo, 3J. El vector AC, este que tenemos aquí, ¿quién es? Pues lo mismo, C menos A. ¿Quién es el punto C? Está colocado sobre el eje Y, igual que B, solo que está a 6 metros en vez de a 3. Por lo tanto, 0, 6, 0 menos 0, 0, 0, vector AC igual a 0, 6, 0. ¿Qué más nos queda? TB sub E, la tracción de B a E. Bueno, sabéis que un vector TBE se define por su módulo, que será esa tracción que lleve el cable, y en una dirección. En este caso, la dirección será la que va de B a este punto de aquí, que se llama E. De B a E. Si lo escribimos como vector unitario para marcar la dirección, tendremos que esto es B sub E entre el módulo de B sub E. Necesitamos conocer B sub E, que igual que antes, pues tenemos que es E menos B, este punto menos este de aquí. El punto E tiene coordenadas en X 1,5, en Y 0, ¿vale? Aquí no está sobre el eje Y, sino que está en el plano XZ, y en Z3. Por lo tanto, E será el punto 1,5, 0 y 3. Y habrá que restarle el punto B, que hemos dicho que es 0, 3, 0. B sub E nos queda 1,5 menos 3 y 3. Si hacemos el módulo de B sub E de este vector, pues elevamos sus componentes al cuadrado, 1,5 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y esto de aquí nos queda 4,5. Y esto estamos hablando de metros. Si sustituimos lo que hemos obtenido ahora del vector unitario en esa dirección BE, lo que nos queda es que T sub E será
t sub e por 1,5 menos 3, 3 partido de 4,5. Y todo esto en newtons porque estamos hablando de una fuerza. Nos queda calcular t sub d y el vector p. Entonces, si seguimos con t sub b d, tenemos que se puede definir, igual que el otro vector de tracción, como su módulo por la dirección de su vector unitario. En este caso, pues irá hasta el punto D, que es simétrico del punto E. Bueno, pues será el vector B sub D entre su módulo. ¿Quién es B sub D? Pues será D menos B. El punto D en X vale 1,5, en Y vale 0 porque está sobre el plano XZ y en Z vemos que vale 3 pero en negativo porque el sentido positivo de las Z es este que hemos definido aquí. Por lo tanto, esto será 1,5, 0 menos 3, menos el punto B que habíamos calculado antes, 0, 3, 0. Y BD será 1,5, 3 y menos 3. Y menos 3. El módulo pues será elevar sus componentes al cuadrado y hacer su raíz. Nos vuelve a dar 4,5 metros. Si sustituimos en el vector t sub d, tendremos que es t sub d por este vector 1,5, 3 menos 3 entre 4,5. Y esto de aquí, de nuevo, en newtons. Y nos queda el vector P, que igual que las tracciones también se define por su módulo y su dirección. Por lo tanto, será P, el módulo, que sabemos que son 455 newtons, y su dirección. ¿Cuál es la dirección de este vector? Bueno, pues será la que lleve la dirección del vector CF. Por lo tanto, si lo hacemos unitario, será CF entre su módulo. Y de nuevo, CF es F menos C. El ejercicio nos dice que A es igual a 3, por lo tanto, F valdrá en dirección X menos 3, porque está en la dirección de las X, pero en sentido contrario a lo que consideramos positivo, por lo tanto, menos 3. En Y será 0, está en el plano XZ, y en dirección Z, pues vemos que vale 2. Menos el punto C, que antes hemos dicho que es 0, 6, 0. Y este vector, por lo tanto, es menos 3, menos 6 y 2. Si hacemos su módulo, esto de aquí nos queda que es 7, ¿vale? Newtons. Volvemos al vector P y tendremos que esto es 455 por menos 3 menos 6, 2 partido de 7 y también en newtons. Ya con todas las componentes calculadas, solo nos queda resolver cada uno de los productos vectoriales, sumarlos e igualarlos a 0. Tenemos que desarrollar los productos vectoriales, entonces tendremos IJK siempre en la primera fila y después el vector AB 0, 3, 0, para el segundo sumando también otra vez el vector AB y para el tercer sumando será 0, 6, 0 porque corresponde a C. Ponemos los vectores de tracción, en este caso he sacado factor común el componente de tracción porque al final va a ir multiplicando por todo al estar en todos los componentes de este vector de tracción
y además he sacado factor común el 4,5, que era el módulo de ese vector. He hecho lo mismo para la tracción de BD y lo mismo para la fuerza de P. Si vosotros resolvéis esto de aquí, veis que en dirección Y tenéis que sumar las componentes y os quedará esto de aquí. Y en dirección J, pues si lo veis de forma rápida, si vosotros intentáis hacer todas las componentes en J, siempre hay ceros multiplicando y por lo tanto en las dos componentes del producto de cruz, y por lo tanto va a ser siempre 0. Y solo tendremos una ecuación en dirección Y y otra ecuación en dirección K, ¿vale? Dirección X y dirección Z. Como veis, vosotros tenéis un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, porque P es conocida y la podréis resolver como queráis. Nosotros os proponemos que multipliquéis por 2 esta ecuación entera y que se la suméis a esta de aquí. Y si vosotros hacéis esto, lo que os queda es que esta con esta se va, y que por lo tanto solo tendréis menos 4 TBD más 48 entre 7, P igual a 0. Y por lo tanto, TBD, el módulo, será 12 entre 7P. Si a este resultado de aquí, si ahora os volvéis a esta primera ecuación, por ejemplo, y sustituís el valor de TBD, pues ¿qué nos queda? Menos 2 por 12 entre 7P más 2 TBE más 12 entre 7P igual a 0. Y por lo tanto, TBE es 6P entre 7 de módulo. Como también tenemos cuánto vale P, que son 455 newtons, lo que hacemos es sustituir el valor de P aquí y tendremos que T sub D son 780 newtons, T sub E son 390 newtons, y si nosotros les damos la dirección que llevan, porque siempre que hablamos de fuerzas estamos hablando de vectores y no solo de magnitudes, de módulos, tenemos que es 1,5 menos 3 partido de 4,5. Esto simplemente es lo que hemos calculado antes del vector unitario en la dirección BD. Y T sub E será 1,5 menos 3 entre 4,5. Por supuesto, estos son vectores y las unidades de este vector de tensión son newtons. Y con estas dos incógnitas, digamos, resueltas, que son las que teníamos al principio, pues ya podremos ir a calcular la reacción en el punto A. Con las componentes de tensión de los cables ya calculadas, lo que hacemos ahora es hallar la reacción en A con sus tres componentes, a X, a Y y a Z. Entonces, planteamos el sumatorio de fuerzas igual a 0. ¿Qué fuerzas hay? Pues tendremos, en primer lugar, por ejemplo, esta de aquí, la tracción del cable TBD, más la tracción del otro cable, más TBE, más la fuerza externa P, más la reacción en A, igual a 0, siendo A pues la suma de las tres componentes, a X, a Y, a Z, igual que TBE tiene pues sus tres componentes que hemos visto antes. ¿Cuáles son? Pues A también. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, pues vamos poniendo, esto de aquí son vectores, ¿quién es cada vector? Pues ¿quién es TBD? Justo lo hemos calculado hace un momento, será 780 entre 4,5 por 1,5 y de vector, ¿vale? Este sería, digamos, el módulo, y vector en dirección 1,5 menos 3,
más el vector de tracción B sub E, que también hemos calculado, 390 entre 4,5 y direcciones en X, Y Z, menos 1,5, menos 3, más P, que será 455 entre 7 en dirección menos 3, menos 6, 2, más el vector A, que el vector A está compuesto de AX, AI y AZ, y todo esto es igual a 0. ¿Cómo se suma? Pues componente a componente. Nosotros tenemos que en el eje Y tendremos que sumar esta componente, esta y esta. Y por lo tanto tendremos una ecuación que solo tendrá de incógnita AX y la igualaremos a 0 y por lo tanto obtendremos el valor de AX. En J pues tendremos esta de aquí, esta y esta. Y por lo tanto podremos obtener AI. Y en AZ, para obtener AZ, pues que nos quedan las componentes en dirección K o dirección Z. Pues serán estas de aquí. Si nosotros operamos, pues nos quedaría 780 entre 4,5 por 1,5 más 390 entre 4,5 por menos 1,5, ¿vale? Componente a componente, más 455 entre 7 por menos 3, más A sub X, que es igual a 0 todo esto. Y de aquí obtenemos que A sub X es menos 195i. Si repetimos los cálculos para las direcciones J y K, tendremos las componentes A sub I y A sub Z, y por lo tanto el vector A, que representa la reacción en el apoyo, será menos 195 en dirección Y, más 1170 en dirección J, más 130 en dirección K. Y todo esto, como siempre, con sus unidades, newtons. Y con esto ya tendríamos terminado el ejercicio porque ya hemos calculado las tensiones de los cables, que son estas de aquí, y la reacción en A.